Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Primero quiero agradecerles a las personas que se han tomado el trabajo de venir a escucharnos, a pesar de que está cerrada la plaza y todo. Muchas gracias. También a la Casa de la Literatura, a Ronnie, que tuvo a bien invitarnos, y por supuesto a Becky y a Juanjo, que nos acompañan en mesa hoy. Yo soy Teo, soy editor de Peso Pluma, y en realidad, como le comentaba acá a mi amigo Jaime, voy a estar acá simplemente para dirigir un poco la mesa, y quienes les van a contar un poquito más sobre el libro son acá mis compañeros. Bueno, Rosa Arciniega, no sé si ustedes la conocen, supongo que sí, es una escritora que se considera pionera, yo diría que no solamente dentro de la literatura peruana, sino también a nivel hispanoamericano, ¿no? Ella migró muy joven a España, estaba casada con un señor mayor que ella, ¿no? Y se mudaron para allá, pero sin embargo, a pesar de su juventud y de no tener ningún contacto real con el mundo, o previo, mejor dicho, con el mundo cultural de la península, supo insertarse rápidamente en los circuitos, y terminó siendo parte de la Bohemia de Ortega y Gasset. Publicó bastante allá, colaboró con varias revistas, ganó premios, hizo obras de teatro, en realidad radio, teatro, ¿no? Y publicó por lo menos 3 novelas y no más. Entonces tuvo una vida cultural bastante agitada, y en ese sentido fue una de las primeras escritoras peruanas, si no la primera, en hacerse una carrera literaria exitosa en Europa, ¿no? En la metrópoli, como la llaman, ¿no? Ella se autodefinía a sí misma y me gusta mucho esta categoría que ella, o este rótulo que ella utiliza, como anarquista mística, ¿no? Después de haber sido parte del Partido Socialista, me parece, ella rompe con eso, ¿no? Y adquiere un poco esta postura independiente hasta cierto punto, ¿no? Y luego esta novela de la que vamos a conversar hoy día, Moscow Ström, que es su tercera novela, si mal no estoy. Moscow Ström, el torbellino de las grandes urbes, es también considerada, así como Arciniega, pionera dentro de la literatura hispanoamericana en lo que tiene que ver con el trato de las distopías y las utopías. En este caso es distópico, ¿no? Y es bastante conocida también por haber sido publicada prácticamente al mismo tiempo que Un Mundo Feliz, ¿no? De Aldous Huxley, que es considerado también como un clásico universal del siglo XX. Ahí lo que suelen decir es que la obra de Arciniega se publicó después, pero parece que no fue tanto así, ¿no? Hubo un tema ahí Parece que fue escrita antes. Fue escrita antes, pero hubo un tema con los talleres gráficos, que me parece que eran incluso los talleres gráficos, no sé si de la cárcel o de los obreros, ¿no? Hay una historia interesante ahí, pero son contemporáneas estas dos obras, y eso nos dice mucho de qué tan adelantada a su tiempo estaba esta mujer, que no solamente era una escritora pionera, sino que también era un personaje muy interesante. Era piloto, fue la primera diplomática peruana, ¿no? O sea, tiene una vida muy interesante Rosa Arciniega. Y bueno, Moscow Ström es una obra que se considera una de sus mejores novelas, ¿no? Y está centrada sobre todo en ilustrar los problemas de una sociedad altamente tecnificada, ¿no? Después de la industrialización hay una especie de transformación social, y comienza a aparecer esto que ella critica, ¿no? Lo que llaman la modernolatría, ¿no? Que es esta especie de fe o de devoción absoluta por frente a la idea de progreso, ¿no? Que estaba muy relacionada sobre todo a la técnica y a la máquina, ¿no? Y frente a esta modernolatría, el elemento humano, digamos, de la sociedad comienza a quedar relegado y a pasar a un segundo plano. Entonces, voy a proceder, después de meterme todo este rollo, a presentar acá a mis amigos, ¿no? Juanjo Magán Joaquín. Él es mediador de lectura e integrante de la Red Peruana de Mediadoras y Mediadores de Lectura. Y mi amiga Becky Urbina, a quien conozco hace mucho tiempo, es poeta, escritora y mediadora de lectura, autora del poemario Camping en el País de las Maravillas y de los libros para niños y niñas Algo Azul y A Dónde se va el Sol.
Entonces, chicos, yo lo que quería era, un poquito como hemos conversado previamente, plantear algunos temas eje para que ustedes puedan comentar un poco, incluso conversar entre ustedes, repreguntarse. Siéntanse libres, por favor, de desarrollarlo como mejor les parezca. Y lo primero de lo que quería hablar era justamente de esta idea del torbellino del progreso, ¿no? Porque Moscow Ström se llama Moscow Ström, el torbellino de las grandes urbes, ¿no? Y este torbellino, que está en el subtítulo y está también en el título, o sea, en Moscow Ström, proviene de la idea del maelstrom, ¿no? El maelstrom es esta especie de remolino gigante que hay me parece que es la costa sur de Noruega, ¿no? Es un sitio que se llama el archipiélago de las islas Lofoten, en la provincia de Nordland, ¿no? Y es un remolino de más de 18 kilómetros, y ella utiliza este motivo, ¿no?, ominoso hasta cierto punto, para hacer una especie de metáfora de lo que implica finalmente esta sociedad tecnificada, ¿no? Yo quería saber, ¿qué nos pueden comentar ustedes un poco de esto? ¿Qué les transmite esta imagen del torbellino de la sociedad tecnificada, y cómo creen que se manifiesta eso en la novela, por favor? Buenas noches, muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Ha sido difícil llegar, lo sabemos. Nos agarró el Moscow Ström estando en el taxi. Y bueno, estuvimos conversando sobre varios temas estos días. Estoy segura que no son los únicos, hay muchas cosas más que podríamos conversar a partir de la lectura de Moscow Ström. Pero sí, una de ellas fue esta presencia del progreso, diría yo, antes de verlo como torbellino, como religión, ¿no? La religión que profesa este personaje principal, que es Max Walker. Disculpen. Y es esta importancia o este deseo por el ascenso social, el ascenso económico, por tener un bienestar material, yo diría quizás hasta únicamente, ¿no?, ya que se descuida todo lo demás. Habría que indicar también que una de las primeras cosas que sabemos en el libro es que este personaje protagonista no la pasó bien en su infancia. Tiene recuerdos muy vagos, pero recuerda el hambre como un aspecto muy importante de sus primeros años de vida, ¿no? Y luego, más bien, pasa a vivir con una nueva familia, a tener un protector, digamos, como un nuevo padre, que sí llega a satisfacer todas sus necesidades. Entonces, él siempre siente una deuda con este protector, como que tiene que retribuirle de alguna manera, teniendo el mejor comportamiento, las mejores notas, por ejemplo, o sea, en sus estudios, esforzándose más allá de lo que lo harían sus compañeros, que no tienen esta obligación a retribuir, porque simplemente vienen de una posición económica mejor, ¿no? Entonces, desde este deseo por crecer, por progresar, Max Walker nos determina ya hacia dónde va a ir, también saliendo del colegio, terminando los estudios, ¿no? Termina siendo un ingeniero industrial. Industrial, sí. Perdón, las ingenierías no las un ingeniero. Y queriendo que todo, no solamente en su vida, sino en su fábrica, en la fábrica que dirige, esté claramente, que todo funcione de manera exacta, ¿no? Que no haya por ahí un aspecto disonante. Y bueno, este es, digamos, su camino hacia el progreso. Él ve belleza en todos estos, en todas las personas que hacen correctamente, que son el engranaje de esta gran máquina que él tiene que dirigir, ¿no? Entonces, ya no vemos una contemplación a la naturaleza, sino vemos más bien una contemplación. Ay, creo que me estoy adelantando a otro tema, ¿no?
el tema de la máquina. Pero bueno, tiene que ver también con la idea de progreso. Entonces, esta contemplación de la máquina, de los engranajes de gente que cumple funciones como máquinas, que ya pasan de ser personas a robots, ¿no? Porque tienen que hacer un trabajo mecánico y en el momento exacto, y él está así supervisando que todo se dé correctamente. Y esto se vuelve un torbellino porque lleva a toda esta gente a vivir de una única manera en la que todo está preestablecido, predeterminado, en que no pueden dar un paso a la derecha cuando les toca darlo a la izquierda y así, a tener que hacer todo tal cual les indica este director, capitán, no recuerdo el término que utiliza, ¿no? Pero básicamente es eso, el progreso viene a ser un torbellino que succiona las vidas de todas estas personas, de obreros, operarios y todos quienes forman parte de este gran sistema y que hacen que pueda funcionar correctamente, ¿no? Sí, por ahora y seguimos conversando. Sí, muy buenas noches también a todas y todos, un gusto estar aquí y estar en la Casa de Literatura y compartiendo la mesa con Teo y con Becky. Precisamente como mencionaba Becky, esta fuerza que lo empuja, ¿no? Se refiere de varias formas, Max, ¿no? Al progreso. Y ahí yo siento también incluso que desde el inicio, si ya lo han leído o cuando lo lean, tal vez también podamos discutir sobre ello. Se ve una especie de, no sé si diría yo amor-odio, pero al menos sentimientos encontrados, ¿no? Que es la propia dialéctica del progreso, la propia dialéctica de la modernidad, ¿no? Por un lado, Max se refiere a esta fuerza que tira de él, una fuerza que lo empuja, ¿no? que lo hace avanzar de forma irresistible. Pero por otro lado también hay momentos en la película, hay momentos en el libro. Parece una película. Sí, se parece. Sí. Es que es muy hay muchas imágenes, visual, ¿no? Muy visual, sí. Muy visual. Hay momentos en los que él contempla este progreso, ¿no? Hay momentos en los que él está como nubilado y hay momentos en los que dice, yo quisiera quedarme aquí en la bañera todo el día y no salir porque siento una opresión aquí, ¿no? O sea, no es un personaje completamente tirado hacia este torbellino. Ahora, sería interesante también un poco hablar de dónde viene esa idea de progreso, porque, o sea, Rosa lo toma y es previo a esta propuesta, por decirlo así, epistemológica, ¿no? del progreso y del orden, no es propia solo de la novela, sino viene con, por ejemplo, el pensamiento científico, ¿no? El pensamiento de la corriente positivista, donde los valores son el orden y el progreso, por ejemplo, ¿no? que se ven en el libro, ¿no? Entonces, a mí esta crítica y al mismo tiempo este apasionamiento que tiene Max y otros personajes que van también rondando a través de ese torbellino, lo primero que me hizo recordar fueron unas palabras de un filósofo que critica mucho este progreso, ¿no? Un filósofo marxista mesiánico, como se hacía llamar él, Walter Benjamin. Walter Benjamin habló en un momento de este progreso y la misma metáfora o la alegoría, podríamos decir también, a la que se refiere Max como un torbellino, como una fuerza, también la usa Benjamin. Les voy a leer una de sus tesis. Benjamin dejó uno de sus últimos libros, las tesis sobre la filosofía de la historia, también conocidas como sobre el concepto de historia, que se lo escribió como poco antes de morir. Él se suicidó en 1940. Fíjense lo que dice y las referencias, los guiños, los diálogos que hay entre esta fuerza del torbellino, del progreso, y la fuerza de la que hablaba Benjamin también. Hay un cuadro de Paul Klee que se llama Angelus Novus. En él vemos a un ángel que parece estar alejándose de algo mientras lo mira con fijeza.
Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Ese es el aspecto que debe mostrar necesariamente el ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado, donde se nos presenta una cadena de acontecimientos. Él no ve sino una sola y única catástrofe, que no deja de amontonar ruinas sobre ruinas y las arroja a sus pies. Querría demorarse, despertar a los muertos y reparar lo destruido. Pero desde el paraíso sopla una tempestad, otras traducciones dicen huracán, que se ha aferrado a sus alas, tan fuerte que ya no puede cerrarlas. La tempestad le empuja irresistiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo. Esta tempestad es lo que llamamos progreso, literalmente, ¿no? Esta tempestad es lo que llamamos progreso. Y como Benjamin es como muy cercano al tiempo en que Arciniega está escribiendo Moscú Ström, y la crítica al progreso de parte de estos pensadores es permanente y al mismo tiempo, a ver, el progreso, está pasando el progreso. El tren, por supuesto, es una máquina, ¿no? Insigne de este movimiento, está ¿no? pasando un tren aéreo. Un tren aéreo. Y fíjense que no solo se hace esta crítica desde Europa, ¿no? Porque Benjamin, pues también, él es alemán. Rosa Arciniega estaba en España. Sino también se hace esta crítica al progreso, esta forma de ir hacia adelante, sea, como una religión, sin observar nada, sin ver al lado, sin ver lo que, como dice Benjamin, dejamos atrás, esta ruina sobre ruina. Y acá en el Perú también se hizo esta crítica a esta forma de progresar, y con eso voy también cerrando. Nuestro querido pensador José Carlos Mariátegui también habló de ello, ¿no? De esta forma de ir con la ciencia, de ir con la técnica, sin pensar en nada más que eso, ¿no? La técnica por la técnica. Fíjense lo que dice Mariátegui en El alma matinal. Dice: la experiencia racionalista ha tenido esta paradójica eficacia de conducir a la humanidad a la desconsolada convicción de que la razón no puede darle ningún camino. El racionalismo no ha servido sino para desacreditar a la razón. Ni la razón ni la ciencia pueden satisfacer toda la necesidad del infinito que hay en el hombre, ¿no? Entonces, sumado ahí el progreso, la ciencia, la técnica, y como es lo único que ve al Marx, pero que al mismo tiempo reniega con esta idea de dialéctica, como les decía, o momentos encontrados, pues va a sufrir lo que luego vamos a ver, ¿no? Luego en el libro vamos a ver este constante vacío y esta fuga, de la que hablaremos en un ratito. Es muy interesante lo que dicen al mencionar que la idea de progreso es como una religión para Marx, ¿no? Y Marx es como un apóstol del progreso, pero es un apóstol en el que la fe comienza a encontrar rajaduras, ¿no? Mientras que su vida está totalmente sistematizada, cronometrada. Su vida personal, humana, emocional, emotiva, comienza a descomponerse, ¿no? Entonces hay esta contraposición clarísima entre la perfección de la fábrica, donde todo funciona como debe funcionar, y la descomposición progresiva de sus vínculos, ¿no? Y también de su capacidad de ser feliz, ¿no? Es una persona profundamente infeliz, ¿no? Incluso cuando alcanza la perfección técnica. Entonces, cuando pensamos en la idea de progreso dentro de los términos que ha comentado Juanjo y que ha comentado Becky, uno de los grandes símbolos del progreso es la máquina, ¿no? Y ese es también uno de los grandes motivos dentro de de Moscú Ström, y buena parte de estas secuencias cinematográficas que comentaba Juanjo, muy cinematográficas, que creo que aparte van a quedar muy bien en el formato de novela gráfica, tienen que ver con el funcionamiento de esta gran maquinaria compuesta de máquinas más pequeñas, ¿no? En la cual los seres humanos son también pequeños engranajes y máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué función consideran ustedes que cumplen las máquinas en esta obra, ¿no? Que, digamos que hasta cierto punto Arciniega hace una crítica
a este culto incondicional al progreso, y creo que esa crítica funciona hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, claro, las condiciones de producción han cambiado, pero estamos en un mundo hiperdigitalizado, sometidos digamos, al flagelo, entre comillas, para ser así como dramático, de la obsolescencia programada, ¿no? Entonces, ¿cómo este mensaje crítico, primero podemos hablar de las máquinas, pero también quisiera saber cómo este mensaje crítico creen ustedes que continúa vigente hasta hoy, ¿no? Bueno, las máquinas yo diría que son otras, pero siguen ahí, ¿no? Y siguen, no sé si dominando, pero siguen siendo una parte importante de la que ya es casi imposible despegarse. O sea, es una parte de lo que nos capacita para vivir en el mundo actual, diría yo, ¿no? Y bueno, también se siente así en esta modernidad, porque quienes no hacen uso de estas máquinas, quienes no forman parte aparente de este progreso, como es el caso de Jackie Oakford, ¿no? Y el profesor, que no recuerdo, profesor, son de alguna manera incapaces dentro del mundo moderno. Se les considera que no cumplen con estos estándares que debe cumplir cualquier persona en ese entorno, en esta distopía, ¿no? Y bueno, algo que me llama mucho la atención de cómo ve a la máquina el personaje de Max Walker es que la ve como naturaleza viva, racionalizada y dirigida a capricho desde su sillón de ingeniero director. Entonces, él ve a la máquina, la máquina en sí y el funcionamiento de su fábrica, la compara mucho con la naturaleza. Por ejemplo, habla de hormigueros, ¿no? Habla de blogs de... Colmenas. Yo había separado todo esto, pero he puesto tantos papelitos aquí que no encuentro todos. Colmenas también. Colmenas, hormigueros. Entonces, es algo muy curioso porque la naturaleza está ahí, pero a la vez él ve a la máquina como esta naturaleza perfecta, esta naturaleza exacta, programada, que no falla. Y en eso encuentra él su deleite, ¿no? En eso disfruta contemplarlo. También es parte de Jackie Oakford, el otro personaje que les mencionaba. Solía tener estas discusiones cuando estudiaban juntos en la universidad. Y bueno, y el profesor, que es el otro personaje que les menciono, él los ponía un poco, los enfrentaba, ¿no? Los confrontaba, intentaba como que jalarles la lengua. y entre ambos, cada uno profesaba, digamos, lo contrario del otro. Entonces, en esta perfección de la máquina y en todo lo que ve que logra Max Walker por medio de ella, porque él tiene una fábrica de motores y de automóviles, encuentra que le ganó a Jackie Oakford, ¿no? Que en verdad él tenía la razón, porque si lo viera ahora Jackie Oakford, todo lo que había logrado, todo lo que podía hacer por medio de la máquina, vería que claramente él tenía la razón. Y bueno, luego más bien se va desencantando y se va dando cuenta que no era tanto así, ¿no? Yo creo que justamente también la máquina es funcional al progreso porque aliena al ser humano, ¿no? O sea, la máquina permite, por medio de este proceso de racionalización, recordarán ustedes esta insigne imagen de los tiempos modernos, ¿no? De la película de Chaplin, en la que él está ahí dando vueltas y de pronto sale también y sigue así, ¿no? O sea, y sale incluso de la fábrica un poco mal, ¿no? Ya no sale completamente en todas sus condiciones. Sale ya bastante trastornado el pobre Charlie, ¿no? Entonces, es funcional en el sentido de que nos permite justamente solo dedicarnos a la máquina. Por ejemplo, este proceso de racionalización y alienación
La filósofa francesa Simone Weil lo habló en un libro llamado La condición obrera. Y en este libro, ella dejó un tiempo la filosofía y se metió a una fábrica y fue obrera. Y una persona que se dedicaba pues a pensar, digamos, ¿no? Su trabajo era ese, como filósofa. Ella cuenta que mientras más trabajaba solo haciendo este tipo de trabajo mecánico, más perdía la criticidad de lo que estaba haciendo, ¿no? Es un testimonio muy propio para este momento que le pasa también a Max y más que todo a sus obreros, ¿no? Porque Max, de todos modos, hay un momento en el que dice, yo no estoy haciendo un trabajo obrero, ¿no? Yo no estoy utilizando mis manos, yo pienso, porque él es el ingeniero, ¿no? Él no está directamente ahí metiéndose a manejar la máquina, sino yo de todas maneras pienso. Entonces esta máquina cumple ese proceso de alienación para racionalizar al ser humano, ¿no? Y también la máquina es una de las pocas formas en las que, con uno de los pocos elementos con los que Max se relaciona, porque Max tiene momentos eróticos con la máquina. O sea, ni siquiera los tiene con otras personas, con su pareja, con Isabel, porque Isabel ya como que la niega un poco, se hace la loca, ¿no? Llega y, por favor, Max, le dice, no, Max, me aburres, ¿no? Ya no, Max, no pasa nada. En cambio, Max se desquita, por decirlo, con la máquina, ¿no? Y la trata así, ¿no? Ven para acá, o sea, yo estoy parafraseando un poquito, ¿no? Y busca seducirla, claro, sí. ¿no? O sea, claro. al tratar de entenderla, de descifrar exacto, qué hay ¿no? en ella. Pero esta máquina es una especie de plano que él quiere descifrar, ¿no? Y como típico machito, cuando no le hace caso, la trata de ramera, ¿no? Y le dice, no, ya te voy a conquistar, ya vas a ver, le dice, ¿no? Entonces, es una forma en la que se relaciona, porque esta alienación, ¿no? Esta subsumirse en el propio ser humano, no hay relaciones entre la gente de Cosmópolis. En Cosmópolis, pues, hay letreros por todos lados que dice, demórate, no te demores, solo 5 minutos. O sea, no hay relaciones profundas con las personas. La máquina es, por decirlo así, el único elemento con el que Max se demora un poco y al menos tiene cierta relación, ¿no? Es lo que le queda, por decirlo así, ya que no tiene nadie más, porque él profundamente siente un vacío. Y relacionando un poco con lo que decía Becky también, tanto la naturaleza, tanto el progreso como la máquina tienen aquí, como ya lo mencionaba, metáforas con respecto a aspectos naturales, ¿no? Como la colmena, los hormigueros, el torbellino, los vórtices, el volcán, siempre está refiriendo ahí. Y justamente yo creo que eso sucede porque al decir que estos elementos son naturales, nos permite pensar efectivamente que no tienen ningún fundamento para decir, vaya, esto es un artificio, ¿no? O sea, deberíamos estar preocupándonos por lo que está pasando. Al naturalizarlos, al volverlos parte de la naturaleza, no necesita un fundamento para existir. Porque uno no se pregunta por qué erupciona un volcán. Claro, obviamente sabemos por qué, pero sabemos que es la naturaleza. Al mencionar que las máquinas y el progreso y todo este torbellino es natural, te está diciendo de alguna forma, por si acaso eso pasa porque tiene que pasar. No hay forma ni vuelta que darle. Y ya que mencionaba Teo, la impronta, por decirlo así, que nos deja hasta el momento, a mí estas constantes referencias a la máquina me hicieron pensar en un librito de un filósofo checo-brasileño que se llamó Willem Flusser. Y él reflexiona sobre los aparatos que se crearon en la Segunda Guerra Mundial y donde terminaron, pues, ustedes saben dónde terminaron los judíos, ¿no? En grandes hornos crematorios, en grandes fábricas, que eran finalmente, estaban también llenas de... Un horno podría ser de alguna forma considerado una máquina, un aparato, ¿no? Y Willem Flusser, fíjense, dice lo siguiente, es un librito llamado Posthistoria. Los aparatos, ¿no? Las máquinas, son todos tal cual Auschwitz, ¿no? Este campo de concentración famoso. Cajas negras que funcionan como engranajes complejos para realizar un programa. Funcionan todos según la inercia que les es inherente, y tal funcionamiento escapa a partir de dado momento. Al control de sus programadores iniciales. En último análisis, tales aparatos funcionan, todos, en el sentido de aniquilar a sus funcionarios, incluso a sus mismos programadores.
necesariamente porque reifican, ¿no? Reificar quiere decir convertir en cosa, ¿no? Proceso de reificación. Deshumanizan al ser humano. Y sigue Flusser, ¿no? A pesar que los aparatos del futuro inmediato no sean necesariamente hornos de incineración, serán todos, y no solo los nucleares, aparatos para la aniquilación del ser humano. Bueno, ahí me quedo con lo de máquinas. Es que encontré algo que estaba buscando. Quiero leer una partecita en que se ve claramente esta deshumanización, ¿no? En la novela. Cosmópolis era, sí, una moderna ciudad súper civilizada, en que las distancias parecían haberse suprimido, pero también un bosque, una gigantesca selva de hierro y cemento, donde toda huella, todo rastro humano era implacablemente borrado por el turbión de las grandes aglomeraciones y por el vértigo de la trepidación industrial. Bueno, y tiene que ver mucho con lo que acaba de mencionar Juanjo, ¿no? Y borrar lo humano, alienarse, volverse un poco más similar a la máquina, y por eso también esta prisa constante, ¿no? O sea, estar en un auto y querer ir más alto, entonces irse por el tren aéreo para poder llegar más rápido a donde quieren llegar, y estar siempre corriendo contra el tiempo y no dándose un momento para contemplar, que también es algo que menciona mucho Jackie Oxford al reencontrarse con Max, ¿no? Teo, si me permites también esto que mencionaba Becky, es que sucede que cada vez es más preocupante, ¿no? Esta alienación que podemos tener no solo con las máquinas, ¿no? Porque sin duda cuando entramos a los celulares, por decirlo así, ojo, yo no estoy demonizando a la tecnología, ¿eh? La tecnología es muy útil también, utilizada bien, por supuesto, ¿no? De alguna forma la tecnología podría ser neutral, ¿no? Porque la podemos usar bien, así como la podemos usar también para estar todo el día, bueno, por ahí viendo de repente algo que no necesariamente puede ser productivo o algo así, ¿no? Depende de nosotros. Pero este proceso de alienación relacionado con el trabajo, relacionado con la máquina, también se ve hoy en las fábricas. Miren, yo leí el año pasado un informe en una revista que recomiendo mucho que se llama Nueva Sociedad, una revista chilena, de unos trabajadores de una de las empresas, es la empresa más grande de producción de iPhones en el mundo, que está en China, se llama Foxconn, ¿ya? Y esto mismo, lo que se menciona aquí, cómo los obreros solo prácticamente se mezclan con la máquina, ¿no? Prácticamente lo que quiere Max también es mezclarlos y que sean uno, ¿no? Porque dice que el ser humano es la única máquina imperfecta, ¿no? Cuando se alie, por decirlo así, completamente entre máquina y ser vivo, va a ser perfecto, ¿no? Yo quería leerles un poema que escribió uno de estos trabajadores de esta empresa Foxconn, que además con un trabajo pues totalmente precarizado, trabajando 14, 16 horas encerrados aquí, y no sé si ustedes recuerdan también lo que pasó, y se encerraron aquí hace unos años, encerraron a unas personas y fallecieron, ¿verdad? Murieron, ¿verdad? Entonces no estamos lejos de eso, ¿eh? Pero este poema probablemente también nos interpele un poquito. Es un poema de una trabajadora que se llamó Xu Lixi, de 24 años. Y vean lo que dice, ¿no? El poema se llama Un tornillo cayó al suelo. Un tornillo cayó al suelo en esta noche oscura de horas extras, verticalmente, con un leve tintineo. No atraerá la atención de nadie. Igual que la última vez, en una noche como esta, cuando alguien se arrojó al vacío. Efectivamente, muchísima gente en esos edificios grandes se tira al vacío. Han tenido que colocar redes para que no se tire por lo desesperado que está de su trabajo. Bueno, era eso, Teo. Perfecto, un buen paréntesis. Algo que he visto que está comentando Becky, por ejemplo, ella menciona a Jackie Oxford, que no sé si les hemos explicado a los que no han leído la novela quién es Jackie Oxford, ¿no? Moscow-Ström es una novela que, digamos que la dialéctica es muy clara, ¿no? Está compuesta por contraposiciones de fuerzas, de personajes,
Jackie Oxford vendría a ser el deuteragonista de Max Walker, ¿no? Es el otro protagonista que está al revés, en contra de lo que Max Walker busca, ¿no? Y el profesor es más bien como el mentor, ¿no? La figura que ha criado intelectualmente esta nueva generación, ¿no? Donde se dan estas contraposiciones. Pero algo curioso en la novela es que, siendo Rosa Arciniega escritora mujer, son prácticamente o mayoritariamente varones los personajes de Moscow Strong, ¿no? Y definitivamente los personajes principales son hombres, ¿no? Y encarnan estas fuerzas, digamos, contrarias, y que se posicionan en un extremo del espectro, ¿no? Jackie Oxford, que está en contra del progreso, que cree que el hombre tiene que volver a la naturaleza, ¿no? Y al otro lado Max Walker, que es el apóstol del progreso y de la máquina, ¿no? Sí. Dos extremos. Frente a eso me resultaron más interesantes los personajes femeninos, que son personajes que no se inscriben en ninguno de los polos, ¿no? O en ninguno de estos extremos necesariamente, y que tienen una vida interior más compleja, digamos, creo, ¿no? Entonces quería preguntarles, ¿qué opinan ustedes sobre la construcción de estos personajes femeninos y qué tipo de, justamente, engranajes, por utilizar los términos de Arciniega, gatillan dentro de la novela? ¿Qué importancia tienen para que la novela avance y no sea, pues, simplemente un resumen de dos posturas filosóficas encontradas, digamos, ¿no? A mí me pareció muy curioso, así de primera impresión, cuando empecé a conocer estos personajes, que fueran personajes en su mayoría muy frívolos, ¿no? Muy banales, muy interesadas por el lujo, por el confort, por lo material. Y también pensando, bueno, que Rosa Arciniega, o sea, es una mujer, una pionera, una mujer que ha piloteado aviones, que ha marcado, digamos, una pauta, una mujer que ha demostrado la importancia que tiene ser independiente, ser libre. Entonces, como que al inicio me pareció un poco extraño que estos personajes tuvieran estas características, pero luego los sentí muy afines a la distopía en sí y al papel que les corresponde dentro de este mundo inventado en el que la máquina ocupa el lugar primordial. Porque, bueno, sí, hasta ahora algunos asumen que las mujeres son quienes deben de estar vinculadas a lo humano, a lo íntimo, a lo espiritual. Imagínense en los años 30, ¿no? En los años 30 supongo que era aún más notorios estos estereotipos, direccionar a la mujer con un tipo de forma de ser, de intereses, de algo que es predominante en ella. Entonces, por ello, en este mundo en que está la lógica del consumo, de la velocidad, del lujo, en que lo importante es ascender y llegar a cubrir todas estas necesidades, los personajes femeninos sí muestran frivolidad, pero es lo que les toca dentro de esta cosmópolis, ¿no? Porque en un mundo en que prima lo económico, lo material, no hay espacio para lo íntimo, no hay espacio para la humanidad, no hay espacio para lo espiritual, que está vinculado tradicionalmente al mundo femenino. Ahora, algo que me interesa mucho, sobre todo en el personaje de Isabel, la esposa de Max Walker, es que esta necesidad por estar yendo siempre, por ejemplo, a eventos nocturnos, a cócteles, a cenas y qué sé yo, lo hace también por la necesidad de no tener un momento de silencio, de no tener un momento de detenimiento en ponerse a pensar en sí misma, en sus vacíos. Entonces, sí hay un reconocimiento de estos vacíos,
pero no hay una disposición a llenarlos, sino más bien está como parte de esta vorágine, de esta velocidad que trae la era de las máquinas, para poder también seguir dentro de ella y no detenerse para no pensar, para no contemplar, para no permitirse ir más allá de donde la lleva la máquina, ¿no? Hay una desconexión, y por eso también se ve en su momento que rehúye a la intimidad, al contacto humano con su esposo, ¿no? Con Max Walker, y que esto a él lo desconcierta porque dentro de todo, él que cree en el progreso, él que cree en la máquina y que profesa que eso es lo que llevará a todos al bienestar, sí se siente desconcertado cuando de pronto no puede encontrar esta intimidad, esta cercanía, este contacto humano con su compañera, ¿no? Bueno, hay otros personajes femeninos también, pero a todos los siento un poco vinculados con esto, ¿no? Con poder conseguir aquello que les corresponde conseguir. Y bueno, pensemos también en que un libro es siempre reflejo de una época. Y bueno, más allá de que hoy en día sea políticamente correcto o no mostrar mujeres con estos intereses, en ese entonces yo creo que esas mujeres fueron aquellas que necesitaba una ciudad como Cosmópolis, ¿no? Para poder mostrar también cómo esta falta de humanidad se hace más palpable aún en la mujer, que supuestamente es la que está relacionada o debería de cumplir de alguna manera ese papel. Sí, pues, o sea, no está como, en cierto sentido, no, la mujer no cumple el típico papel de amorosa, de alguien que ama al héroe, que es, por decirlo así, el protagonista Jackie, ¿no? Ni al otro, ni al antagonista. Son más bien, y lo dice claramente, ¿no? Dice, casi todos los habitantes de Cosmópolis son como Isabel, sin otro ideal que el de la vida misma, ¿no? El instante. El instante, ¿no? O sea, viven porque, bueno, para el disfrute, para el goce, ¿no? Pero ciertamente sí le da importancia, ¿no? Como decía Becky, a este personaje, porque, por ejemplo, a estos personajes femeninos, porque, por ejemplo, la esposa y la hija del profesor de Jackie y de Samson Dixler, ¿no? Tienen largas conversaciones en el libro. O sea, se ponen a hablar y se ponen a preguntarse sobre lo que quieren de ese momento, de la sociedad, de la vida. Una le dice, no, fíjate, están hablando de temas familiares en realidad, ¿no? Están hablando de temas familiares y dentro de ello ronda su conversación. Y ahí uno como que un poco se olvida de que está en una ciudad mecánica, ¿no? En una ciudad que anima al progreso rápido, sino está como, entró a un nivel cotidiano la historia. Y cuando uno va de nuevo a Isabel, ¿no? Que es la esposa de Max, uno le encuentra diciendo cosas como la libertad por encima de todo, ¿no? Le dice, mira, Max, cuando yo cuando yo dejé a mi ex esposo, porque había tenido un esposo antes, yo te dije, lo dejé y vine contigo. Y cuando te tenga que dejar a ti, haré lo mismo. Es una persona que está defendiendo su libertad de amar, de no amar, de consumir, de no consumir. Ahora, lo que me interesó mucho es estos papeles, este papel como que representa el consumo, la mujer, ¿no? Representa la sociedad, las personas que solo se encargan de consumir lo que otros están produciendo. Y ahí también, ciertamente, es curioso porque es como si nos dijeran, bueno, está bien, todos los personajes son como Isabel, pero
Solo menciona a las mujeres finalmente, no hay otros personajes a los que son mencionados, ¿no? O sea, cuando tiene que hablar de personas que son consumidoras, que viven la vida, que van de noche, de farra y a pasear y a la discoteca y todo, menciona mujeres. Y es importante esta mención porque en una sociedad como Cosmópolis, los consumidores son los que finalmente pueden destruir la ciudad. Hannah Arendt, una filósofa alemana, que vivía en Estados Unidos, vivió mucho tiempo en Estados Unidos, porque un dato es que por ahí Rosa Arciniega está pensando en esta sociedad, ¿no? En la sociedad del Wall Street, ¿no? En este tipo de sociedad. Hannah Arendt vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Tiene un ensayo llamado Crisis en la cultura. Y justamente dice que son los consumidores los fundamentales en una sociedad como la nuestra. Fundamentales no en el sentido que la pueden, por decirlo así, restituir, sino que son las que son los personajes, son las personas los que van a destruir esta ciudad. Porque el consumidor lo único que hace, como dice su nombre, es consumir lo que se produce, ¿no? Y si le dejáramos el mundo, dice Arendt, si le dejáramos el mundo a los consumidores, lo único que vamos a encontrar es un mundo deshecho, ¿no? Entonces, eso sí me llamó la atención. Bueno, eso podría comentar sobre los personajes femeninos. ¿Quieres ampliar algo, Becky? ¿Cómo? ¿Quieres ampliar algo o continúo? Sí, bueno, había una parte, pero no la he logrado encontrar, en que, como dice Juanjo, comparan a Isabel con lo que es la ciudad, con lo que es el mundo, ¿no? Que está algo así como hueca y vacía, como Cosmópolis, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, también como una mariposa de luz que siempre está en movimiento y que nunca quiere quedarse quieta. Y bueno, por eso sale que un joven creo que lo compadece supuestamente a Max Walker por casarse con ella, ¿no? Y sí, ella deja claro desde el momento en que empiezan esta relación que así como estaba casada con otro hombre antes, y apenas se enamoró de Max, decidió divorciarse para poder estar con él. Si en algún momento le pasa lo mismo y conoce a un nuevo hombre, no va a dudar en hacer lo mismo, ¿no? Entonces no va a tener por qué engañarlo, sino que simplemente se lo va a decir, ¿sabes qué? Me quiero divorciar de ti. Y bueno, no sé si spoilear o no spoilear. ¿Quieren spoiler o no quieren spoiler? No quieren. No, ya, no voy a decir nada. Bien, pasemos a otro tema que también es interesante en Moscow Strong. Hemos hablado mucho del progreso, hemos hablado mucho de la máquina, de la ciudad como esta especie de entidad viva, ¿no? Pero yo me preguntaba, y esto es algo que vas encontrando conforme avanzas en el libro, si Moscow Strong, que en un momento parece como una oda a la técnica, ¿no? No era en realidad más bien como una especie de celebración del mundo natural, sí, ¿no? Porque a raíz de la crisis de Max Walker, que es hasta cierto punto precipitada por sus problemas con su mujer y por este vacío existencial que él tiene y por la presencia constante de Jackie Oxford, que es como una especie de pulga que él tiene en el oído y que viene y le dice, tú estás equivocado, tú representas todo lo que está mal, ¿no? Y es alguien que todo el tiempo está achacándole a él todos estos males que Max no quiere admitir, ¿no? Eventualmente, yo lo que terminé encontrando en la novela fue como una especie de nostalgia por la vida bucólica, ¿no? Una especie de intento de recuperación del mundo natural y de los ritmos no artificiales, ¿no? Y eso es algo que tiene también su espacio en la novela y que tiene que ver con la transformación que va sufriendo el personaje. Entonces, no sé si ustedes comparten esta lectura o de repente no, y creen también que en el fondo Moscow Strong es una celebración del mundo natural en un momento en el que ese mundo comenzaba a verse dominado y oprimido por la idea del progreso técnico, ¿no? Sí, comparto esa idea. En el momento en que se habla de esta etapa en la que estudiaban juntos en la universidad, sí está presente todavía esta naturaleza, ¿no? Y disfrutan de ella. Por ejemplo,
cuando llueve, ¿no? Hay imágenes muy bonitas del ver caer la lluvia por la ventana mientras que ellos están en el interior, o bueno, de Jackie Oxford, para variar, que está contemplando la naturaleza. Y cada vez que aparece después Jackie Oxford también, normalmente hay algún momento en que se pone a contemplar eso que nadie más ve, porque nadie más se detiene, nadie más se da un momento para contemplar lo que hay alrededor. Y bueno, esto también lo vinculo con que Jackie Oxford le dice a Max Walker que él es rico en algo que él no, él es rico en tiempo, o sea, porque él se da el tiempo para poder apreciar y disfrutar de este tipo de cosas, ¿no? Ahora, siempre está, como les hemos comentado, esta metáfora de la máquina con el mundo natural, ¿no? Que siempre hace Max Walker cuando está en su fábrica, esta comparación con los hormigueros, con las colmenas. Bueno, luego también se ve a las calles como ríos, o luego la selva de cemento, el bosque, ¿no? Entonces siempre están buscando hacer esta relación, y más adelante también, cuando, ya no voy a spoilear del todo, pero sí voy a decir que más adelante se ve la importancia que en verdad tenía esta naturaleza, estar en un lugar tranquilo, en el que no todo sea prisa, ¿no? Y detenerse a contemplar un panorama natural. No quiero decir más de eso. La vida retirada. Sí, claro. Exacto. Yo creo que no solo propone, digamos, un regreso a la naturaleza, sino que la romantiza, ¿no? O sea, y al extremo, diría yo. Como que... Y es entendible, ¿no? Es entendible porque la contraposición entre ciudad y campo, entre cultura y naturaleza, es propio de la civilización occidental, que es la que está criticando Rosa Arciniega, ¿no? Ella está criticando ese prototipo, ese pensamiento, esa forma de valores de la civilización occidental. Y la forma de pensamiento de civilización occidental contrapone naturaleza y cultura. Si nosotros vamos, por ejemplo, al pensamiento andino, al pensamiento de las comunidades amazónicas, al Sumak Kawsay, al Kamet Sasayke, no hay esa contraposición en que el ser humano es cultura, ¿no? Y hay la naturaleza por otro lado. O sea, el ser humano es parte de la naturaleza. Están conectados, ¿no? Y la naturaleza como amenaza incluso. Claro, ¿no? Entonces, somos parte. En cambio, en el pensamiento occidental, por supuesto que hay esta división. Así como hay esta división platónica entre el mundo de las ideas y de la realidad, que luego el cristianismo también va a tomar, en el cielo y la tierra y todo lo demás, hay también esta posición clara entre naturaleza y cultura, en principio. Entonces, esto se ve muy claro en el libro. Y no solo eso, sino la ciudad como producción de un tipo de pensamiento, de un tipo de ser humano que no se ve en el campo. Cuando Max a veces se va por ahí, ¿no? Y ya empieza a dudar, está tambaleando ahí su pensamiento, se va al campo y ve a la gente trabajar, porque también la gente trabaja y se da cuenta que la gente trabaja y dice, pero por si acaso ellos trabajan felices, ¿no? Ellos trabajan tranquilos, ¿eh? Ellos se toman todo su tiempo y están así como que parece que en el campo, o sea, llegó no sé a dónde, al Valhalla llegó Max Walker, porque en el campo todos trabajan sonriendo, se matan de la risa, jijiji, jajaja. A ver, Max Walker que se levanta a las 3 de la mañana a arar 5 hectáreas para ver si es tan bonito trabajar en el campo. Y por ejemplo, Ángel Rama, ¿no? El intelectual uruguayo, ha hablado de esto también porque, por ejemplo, en nuestra Latinoamérica, nuestra América Latina, la ciudad siempre fue un lugar dichoso, privilegiado, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Entre la división de capital y provincias, o entre la división de lo que está dentro de lo más cercano al centro del país y lo que está fuera. Por ejemplo, Ángel Rama dice que
al mismo tiempo que sucedía la concentración de conocimiento, de documentos, de universidades, de educación y todo en la ciudad, la periferia se convertía pues en una ciudad, un depósito de atraso, de letargo, ¿no? De barbarie, ¿no? Civilización y barbarie también están ahí, muy presentes, ¿no? Entonces yo quería mencionar eso porque en la novela muestra este escenario permanente, así como que un corte tremendo entre ciudad y campo, entre civilización y barbarie. Solo que aquí volteó, porque justamente Rosa está criticando esa civilización. Y también diría yo que es un elemento que nos permite incluso desde la naturaleza, y solo diré esto para no spoilear también, como mencionan por aquí. Becky, no me peñisques, por favor. Que es desde las afueras de la ciudad que Max logra ver todo lo que es Moscow Strong. Porque estando dentro, él como que a veces todavía dice, no, mira, él está dudando. O sea, en la novela él no se la come toda, ¿no? No dice, sí, bacán, está chévere. No, está dudando ahí. Está. Pero desde el campo, cuando sale, él ve todo eso. Y Jackie le dice, ¿no? Mira, ese es tu progreso. Sí. ¿De verdad crees que ese es tu progreso? O sea, es desde fuera que él puede ver todo lo que está causando, lo que se puede lograr más adelante y en lo que puede terminar. Entonces es un lugar donde él se puede ver más claramente, por decirlo así, ¿no? Fuera del torbellino. Fuera del torbellino. Porque estando dentro, pues ahí uno como que la pasa más tranquilo, ¿no? Diálogos. Vamos a hablar de los diálogos con otras utopías, ¿no? Y bueno, distopías. Esta es una novela distópica, ¿no? Bastante adelantada a un género que ahora está muy de moda, ¿no? Es algo que está muy presente en el cine, en la literatura. Me pregunto mucho qué habrá estado pensando Rosa Arciniega mientras escribía esto, ¿no? O sea, qué tipo de materiales literarios, ¿no? habrá estado consumiendo ella, ¿no? Que la fueron direccionando también a tener este tipo de ideas. Pero bueno, ya al comienzo de la charla comentaba que hay muchos puntos de contacto con un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Pero quisiera preguntarles si también ustedes ubican o cómo consideran que se articula este diálogo con otras distopías y utopías del siglo XX, por decirlo, ¿no? Sí, creo que ahí, Juanjo, tú nos vas a dar la cátedra. posta. Miren, es muy interesante lo que sucede con el diálogo entre utopías y distopías. Voy a solo comentar brevemente algunas cositas sobre las otras, las más conocidas, y mencionaré una que es de las que a mí más... o sea, si esa parte que a mí me pareció así tan curiosa, la ponemos en Moscow Strong, tú dices, esto es de acá. Esto pertenece a este libro, o viceversa. Como ustedes saben, pues las utopías más conocidas del Renacimiento fueron tres, ¿no? La utopía de Moro, que fue como que 1516, algo por ahí. No, un poquito más, 1500, no sé cuánto, poco después de la... Sí, 1516, 20 por ahí. Disculpen que no tengo las fechas tan claras. Luego está la Ciudad del Sol de Tommaso Campanella y la Nueva Atlántida de Bacon, que inclusive dice que salimos desde el Perú, dice, ¿no? Empieza así, ¿no? La Nueva Atlántida de Bacon empieza, salimos desde el Perú a nuevas tierras, ¿no? Y en ese universo de utopías, por cierto, como lo dice su nombre, son mundos ideales, ¿no? Todo está cerrado, todo está perfecto. Émile Cioran, en un libro llamado Historia de Utopía, dice: las utopías son un mundo aburridísimo, porque, por ejemplo, los niños no hacen travesuras, y un niño que no hace travesuras no es un niño. Entonces, Cioran le da duro a las utopías porque justamente es un mundo tan rutinario, perfecto, o sea, todo está en orden, ¿no? Y es un espacio entonces que está sumamente construido, y los que llegan a esos lugares solo son testigos de esa belleza que ha podido suceder.
Las distopías, de alguna forma, las más conocidas también, por ejemplo, Huxley, ¿no? Un mundo feliz, por ejemplo, 1984, ¿no? Orwell, y Fahrenheit 451, que son las más conocidas del siglo XX, junto con Nosotros, tal vez también del ruso Samiatin. También son de alguna forma espacios bien construidos, pero ya en este caso lo opuesto, ¿no? Algo que no quisiéramos que suceda. La ciudad del gran hermano, donde todos nos vigilan, ¿no? Esta sociedad panóptica, ¿no? Donde el gran hermano está siempre, todo el tiempo ahí. La distopía biológica, por decirlo así, de Huxley, ¿no? Donde por medio de la ideología de la felicidad y del soma uno para todo el tiempo feliz, y si estás con pena o algo así, te tomas un soma y ¡plin! Asunto arreglado, ¿no? Y finalmente también la de Fahrenheit 451, donde los bomberos queman pues los libros, ¿no? Pero son lugares, son espacios, las ciudades donde suceden, las atmósferas donde se encuentran estos personajes, son espacios que están bien construidos, ya establecidos. En el caso de Cosmópolis, no. Cosmópolis está en crisis. Está en crisis porque Rosa Arcíñiga seguro está pensando mucho en la crisis del 29, que había afectado mundialmente, ¿no? La crisis del 29 en Estados Unidos. Cantidad de personas que pasaron al hambre, a la pobreza, ¿no? Sin trabajo. Y porque también está criticando ese símbolo de ciudad, ¿no? Y el personaje principal también está dudando de esta ciudad construida. No se adhiere totalmente a Cosmópolis. En cambio, un poquito en las distopías otras podemos ver un poquito más de encanto con los personajes. ¿Ya? Eso es lo primero que yo diría como cuando hice esta comparación, ¿no? En el caso de las utopías está todo resuelto. En Cosmópolis no lo está, porque a pesar de que supuestamente todo va bien, el mismo apóstol de la religión, del progreso, está dudando. Y en las distopías, donde en teoría todo va mal, ¿no? Los personajes tienen más resistencia finalmente, tienen más resistencia, ¿no? En cambio, Max empieza siendo un poco más seducido, un poco más creyente. Él mismo dice, ¿no? ¿Quién iba a pensarlo? Yo soy el apóstol, bueno, creo, sigo la religión del progreso, ¿no? En principio hay un poco con los universos que fueron creados en Cosmópolis con respecto a los otros. Pero sin duda que hay algo fundamental, que es también la alienación del ser humano con respecto a los otros, a los vínculos, ¿no? Fundamentalmente es eso. En las distopías, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Los vínculos humanos están perdidos, todo el aparato propagandístico, por decirlo así, que el poder te coloca, está realizando está en su esplendor, ¿no? Y así quitaras todo ese nivel propagandístico, la publicidad y todo lo que hay detrás de esas luces, de esos edificios, dice Jackie Offord, ¿no? En algún momento le dice, quita todo eso de ahí, quita las luces, quita los letreros, quita todo eso. ¿Qué vas a encontrar? Le dice. Fíjate qué vas a encontrar, esa ilusión, ¿no? Esa ilusión. En eso dialogan mucho, ¿no? Yo termino esta parte ya solo para mencionar algunas cositas con esto que les decía, ¿no? Que a mí me pareció la verdad muy curioso. Hay una, no sé si llamarla distopía, también yo me arriesgaría a decir que sí, una distopía de un inglés que es de finales del siglo XIX, que se llama Edgar Morgan Forster, y el libro se llama La máquina se detiene, la máquina se para. Y esta distopía, este pequeño relato sucede que ya ha pasado pues una guerra mundial, otra guerra mundial ha venido y el planeta se ha quedado destruido todo. No podemos vivir en la superficie. Entonces todos nos hemos metido debajo de la tierra, pero vivimos en una máquina, en una gran máquina gigante. Vivimos dentro y vivimos cada quien en sus cuartitos y nos comunicamos por cámaras. Por Zoom. No, por Zoom no. Nos comunicamos por cámaras, ¿ya? Por especie de cámaras y solo por ahí podemos conversar, ¿ya? Fines del siglo XIX, ¿ah? Inicio del siglo XX, por el 1905, algo por ahí, ¿ya? Y entonces, aquí para mí se relacionan tanto como distopía, pero también con el progreso y con la máquina. Y ahí yo les voy a leer para que ustedes se percaten. Dice:
La máquina, esta gran máquina donde todos los seres humanos están ahí metidos, ¿no? La máquina, afirmaban, nos alimenta, nos viste, nos aloja. A través de ella hablamos entre nosotros. Por ella es que nos vemos los unos con los otros. En ella es que se manifiesta nuestro ser. La máquina es amiga de las ideas y enemiga de la superstición. La máquina es omnipotente, eterna. Bendita sea la máquina. Todo el mundo se entregaba a una presión invencible. Esta partecita del progreso. Todo el mundo se entregaba a una presión invencible que nadie sabía de dónde procedía y que cuando estaba satisfecha era sacudida por alguna presión nueva igualmente invencible. A semejante estado de cosas es conveniente darle el nombre de progreso. Y termino con esto. Nadie confesaba que la máquina estaba fuera de control, porque efectivamente la máquina por rato se apagaba, los dejaba todos sin aire, no les entregaba su comida. Empieza a alocarse. Nadie confesaba que la máquina estaba fuera de control. Año tras año se le servía con más eficiencia y menos inteligencia. Cuanto más conocía el hombre sus obligaciones en ella, menos entendía las tareas de su vecino. Y en todo el mundo no había nadie que entendiera a este monstruo como un todo. Esos cerebros maestros habían perecido. Dejaron directivas muy completas, es verdad, y sus sucesores se habían especializado cada uno en una parte de estas directivas. Pero la humanidad, en su deseo de confort, se había sobrepasado a sí misma. Había explotado demasiado las riquezas naturales. Calmada y complaciente, se hundía en la decadencia, y el progreso pasó a significar el progreso de la máquina. Bueno, ¿esto suena? Ahora sí. Hola. Ya. Bueno, me señalan acá que ya estamos con la hora. Entonces quería saber si de repente alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario para nuestros mediadores de lectura, para Juanjo y para Becky. Este sería el momento preciso para hacerlo. ¿Talin? Por favor, si quieres preguntar, pregunta. Sí. Sin miedo. Bueno, los escuchando atentamente sobre esta novela, la cual por eso leí un poco también, ¿no? Pero yo quería preguntarles cómo verían, cómo imaginan una adaptación gráfica de este libro, ¿no? Si hay posibilidad, ¿en qué elementos observan la posibilidad de una adaptación gráfica de Moscow Strong? Gracias. Yo rapidito Sí. meto mi flor. Claro. Yo creo que Moscow Strong está pintada para trasladarse al formato gráfico, ¿no? De novela gráfica. Ya lo ha mencionado Becky, lo ha mencionado Juanjo, hay extensos pasajes de descripción de esta especie de belleza artificial, ¿no? Y creo que la novela tiene muchos elementos explotables a nivel gráfico, algunos metafóricos, otros un poco alegóricos, como el motivo del Maelstrom, el Moskostrom, el remolino, ¿no? Me parece que tiene muchísimo potencial, y no solamente para trasladarse al formato de la novela gráfica, sino también para trasladar la obra al formato cinematográfico, ¿no? Entonces espero que este concurso que están planteando ustedes le pique el diente a la gente para que comience a jugar un poco con la obra de Rosa, que francamente es como muy poco conocida todavía, a pesar de que ella es peruana y que en otros lados la conocen, ¿no? O sea, la leen en Argentina y acá no la leía nadie cuando comenzamos a indagar, ¿no? Y en España hay gente que ha hecho su carrera estudiándola y bueno, creo que acá todavía estamos comenzando con estas pequeñas iniciativas, intentando darle una lectura un poquito más rigurosa a sus materiales. Entonces, sí, la respuesta es sí, por mi lado. No sé si ustedes quieren complementar algo. Bueno,
lo mismo que decías, yo creo que la hemos leído viéndola. Era imposible no imaginarte esa ciudad, que no sé, yo la vería algo como New York quizás, ¿no? Los clubes de jazz, ¿no? Sí, También, sí. Y también esta coexistencia de los opuestos que tú mencionabas, ¿no? También podría, no sé, yo lo vería como que dos líneas gráficas quizás, ¿no? Estos opuestos constantes. Y bueno, estas comparaciones de la máquina, de la industria con la naturaleza y viceversa, porque también Jackie Oxford, que creo que no lo hemos mencionado, pero que además es doctor, también en algún momento habla del cuerpo humano como una máquina, ¿no? Como una máquina que tiene sus fallas. Entonces, pienso que todo esto se podría utilizar muy bien como para adaptar a novela gráfica. Sí, y yo ahora que Teo mencionaba el tema del cine también, y como saben aquí mis amigos también me gusta mucho el cine, solo recuerdo que hay una película llamada Brasil, de Terrence Williams, que, o sea, es como una adaptación de 1984, ¿no? Así donde hay muchas máquinas también, hay este poder así extraño, como el Gran Hermano, donde hay un tipo que trabaja en una fábrica, ¿no? Y qué genial sería también poder ver una versión cinematográfica de Moscow Strong, ¿no? Y por ejemplo, yo pensaba si hipotéticamente, ¿no? Imaginaba ahí leyendo el librito de novela gráfica de Moscow Strong, tal vez habría sido curioso. Bueno, yo estoy haciendo un comentario desde mi ignorancia, ¿no? Porque yo no sé nada de ilustración, pero inclusive la opresión del tiempo podría graficarse con la opresión de los cuadros, ¿no? O sea, en tanto quede más reducido el espacio, el personaje se va achicando más, por decirlo así, ¿no? De alguna forma toma este cuadro y de alguna manera empieza como un cuadro donde el personaje se ve más distendido, pero el tiempo el cuadro se va reduciendo porque no hemos hablado del tiempo hoy porque ya pues sí, porque no hay tiempo, porque no hay tiempo. Uno de los 15 temas que habíamos listado. pero el tiempo es fundamental porque Jackie no, porque Jackie está tranquilo ahí con su naturaleza y con su filosofía. Pero Max todo el tiempo está. Es más, él se refiere al tic-tac del reloj como parte de ese Moscow Strong. O sea, todo el tiempo está tic-tac, tic-tac, me quedan 5 minutos, casi me quedan 3 minutos, ¿no? Sí, me quedan 2 minutos. Así como en el cuento pequeño cuentito de Cortázar, ¿no? Que le dan un reloj para esclavizarlo, ¿no? Esa tía que te han regalado por el cumpleaños del reloj, dice, ¿no? Así es. Jackie se mueve a partir del reloj. No puede ni descansar, no puede hacer nada. Entonces, tal vez esas formas, ¿no? Esta manera de intentar hacer hombres máquina, ¿no? También sería muy lindo verlo así gráficamente, ¿no? Bueno, eso. ¿Alguien quiere preguntar algo más por ahí? Nada. Ya, perfecto. Entonces, bueno, se nos han quedado algunos temas justamente por la opresión del tiempo. No pudimos hablar de la opresión del tiempo, que era uno de los temas. Se nos quedó también el amor en Cosmópolis, la idea de éxito, en fin. Esperemos que este primer acercamiento, justamente intentando acercar a los lectores a esta obra tan singular, abra nuevos marcos para seguir hablando de este libro que es tan interesante, que se lee también en tándem con otros libros como 1984, Fahrenheit, incluso dentro del catálogo de Peso Pluma, spot publicitario, con libros como Los cuerpos del verano de Martín Felipe Castañet, que es un argentino, o Los mantras modernos, que esas son distopías contemporáneas donde ya la digitalidad está ahí, las conciencias se trasladan al internet, pero es muy interesante leerlas comparativamente, hacer lectura comparada. En todo caso, quiero agradecerle a la Casa de la Literatura, a Ronnie, a mis compañeros, a Juanjo y a Becky, y por supuesto a ustedes por habernos acompañado. Y afuera está mi socio Carlos, que nadie le ha hecho caso en todo este rato. Está en una mesita en la oscuridad con los libros. Si alguien está interesado en adquirirlo, lo tenemos a un precio súper especial, bastante más barato de lo que lo vendemos en la red, a través de nuestra web.
Y si por A o B lo quieren regalar, lo pueden encontrar en www.pesopluma.net. Para lo que gusten, por favor, estamos en Facebook, estamos en Instagram, nos pueden escribir. Si quieren escribir sobre Rosa Arciniega, les brindamos los materiales. Nosotros felices de que puedan colaborar con nosotros. Muchas gracias.